Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. Muy buena respuesta recibimos por parte de ustedes, gracias, muchas gracias. En la primera parte de la entrevista que le hicimos a Gabriela Siller. Vamos ahora a continuar con la segunda parte de esa entrevista, que fue bastante amplia, por eso la divido en dos programas. Ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía del Tecnológico de Monterrey, por supuesto, Campus Monterrey. La charla rondará acerca del primer trienio de la próxima administración en materia económica financiera, el aprovechamiento del TEMEC y su revisión en el 2026 por una nueva administración en Estados Unidos, que también desconocemos en manos de quién quedará y los matices que le puede imprimir, muy en particular en la relación con México, migración, energías renovables, agua, maíz transgénico y otros conflictos laborales y sindicales que esperemos en Dios no nos lleven a paneles más graves de controversia que los que ya tenemos ahorita. La administración entrante mexicana se enfrenta a varios escenarios económico-financieros complicados, al problema de la seguridad nacional y presiones muy fuertes internas y externas para recuperar el Estado de Derecho que existió en México antes del 2018. Estado de Derecho. Para ello tendrá que darle carpetazo alguien, no sé quién, pero alguien, a la reforma judicial que pretende el presidente López Obrador. Es extremadamente grave, pero ya sabe que en México lo grave, desgraciadamente, terminamos a veces por regar el tepache. ¿Qué impacto tendrá esto en la economía en el primer trienio de una administración que le dará errores y problemas de la actual? Adelante, Gaby Siller. Bienvenida aquí a El futuro de todo. Ahí me llamó mucho la atención porque cuando Estados Unidos publicó la suspensión temporal de las importaciones de aguacate desde Michoacán, pues lo lógico hubiera sido pensar que en México iba a haber una mayor oferta de aguacate y que con eso el precio iba a caer, pero no. En realidad lo que vimos con los datos de la segunda quincena de junio de inflación es que el aguacate alcanzó una inflación históricamente alta. Y es precisamente por estas distorsiones que se dan por la inseguridad pública y por la forma como se están manejando las cosas. Entonces, esa incertidumbre, pues como también se está traduciendo no nada más en un menor crecimiento económico, sino también en mayores presiones inflacionarias. Es decir, lo peor de los dos mundos se frena, en bajo crecimiento económico y alta inflación. Y además, exactamente. Entonces, y además les corres a los inspectores que estaban aquí estadounidenses para verificar la calidad del aguacate, que solamente lo autoriza Estados Unidos de dos regiones, ¿verdad? Si no mal recuerdo, corrígeme, Michoacán, si no mal recuerdo, y otra parte, no me acuerdo si Jalisco o cuál otro estado. También tengo entendido que Jalisco, pero la verdad es que no estoy segura. Sí, creo que son Michoacán y Jalisco. Y se los corren, entonces, que lo van a verificar inspectores mexicanos. Bueno, ahí también es un... ¿Para qué meternos en fricciones? Okay. Parece que queremos verdaderamente pisarle la cola al gato. No, que nos estamos poniendo el pie solitos, ¿no? Solitos nos estamos poniendo a las patadas con Sansón. Entonces digo, caramba, a mí me preocupa mucho eso, porque si de veras Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, que no candidata constitucional todavía, eso será hasta el 1 de octubre, en el momento en el que se transforme, porque ya ves que se transforman todos en el momento en el que desimponen la banda presidencial,
sigue por el caminito que ha demostrado el presidente actual López Obrador, pues vamos a estar muy envueltos en problemas que ni siquiera necesitamos comprar con Estados Unidos y con Canadá, y no se diga también con la Unión Europea, ¿no? Sí, así, pues no hay necesidad. O sea, simplemente es más, casi creo que con no hacer cambios constitucionales, con eso puede llegar más inversión. En lugar de las obras emblemáticas de esta administración, pues darle más gasto público a mejorar la infraestructura del país, tratar de mejorar también la seguridad pública, y con eso yo creo que solito entraríamos en un círculo virtuoso de mayor inversión que llega a México, más contratación de personal en el sector formal, porque también la informalidad pues es otro problema ya de vieja historia de nuestro país, y mayor crecimiento económico. O sea, pareciera que con unas pocas variables se soluciona todo. Y una verdadera movilidad e inclusión sociales productivas, mi querida Gaby, que no sea a través únicamente de transferencias directas electoreras como las que se generaron en este gobierno. Qué bien por las transferencias económicas a los más necesitados, bravo. Pero son electoreras, desgraciadamente. Entonces, lo que se debe de hacer es cumplir con la Constitución y generar estas transferencias económicas, pero al tiempo que también generas toda una capacitación técnica y toda una formación profesional para que la mano de obra mexicana sea altamente competitiva en las empresas mexicanas, en las empresas extranjeras, y de esta manera podamos completar el círculo para poder ya no ser un país maquilador, sino un país productor que aporte valor agregado e innovación al TEMEC. Yo creo que eso es lo que estaban esperando de nosotros, ¿no? Para esta renovación ya con el TEMEC. Sí, así es, sobre todo porque, mira, con todas las empresas que están saliendo de China, yo creo que podríamos estar nosotros en México en la posición de elegir cuáles inversiones queremos y cuáles no, en lugar de estar viendo que no. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Más bien hay que poner pues el camino para recibir más empresas y para estar con todo bien en la revisión del TEMEC en lo que a México confiere. Vamos a continuar con Gaby Siller y Economía en México 2025-2027, pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Estamos con Gaby Siller de Banco Base. Hay que poner pues el camino para recibir más empresas y para estar con todo bien en la revisión del TEMEC en lo que a México confiere. Y sabes que una muletilla que me dolió muchísimo de Estados Unidos, pero que no les quedó otra. Tenían mucho interés en participar con México, colaborar con México en la producción de semitransistores. Ya todo lo están haciendo en Estados Unidos. Eso sí, para mí era una muy buena oportunidad para México. Era una bárbara oportunidad, además de aprendizaje tecnológico, y prácticamente nos cerraron esa puerta porque ellos no tienen tiempo que perder y ya lo están haciendo todo ellos en Estados Unidos. Y así iremos perdiendo oportunidades si seguimos en este nivel de ideologización y politización de lo que debe de ser técnico y productivo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ves? ¿Qué otras perspectivas nos puedes dar por último ya, mi querida Gaby? Rumbo al 2026, sobre todo al 2026 por la revisión del TEMEC, y ya rumbo hacia el 2027. E insisto, tendrá la capacidad, no me refiero capacidad que la tiene de sobra, Rogelio Ramírez de la O, la tiene de sobra,
y había tenido el reconocimiento internacional, inclusive por la gran capacidad profesional. ¿Tendrá la capacidad, digamos, dentro del mundo político e ideológico en el que se va a ver envuelto, para poder negociar todo lo que requiere México para impulsar productivamente a nuestro país? Fíjate que, pues, yo tengo la esperanza de que sí se puede hacer. Ahora, no solamente es Rogelio Ramírez de la O, sino no. Pues será ya también el nuevo secretario de Economía, y para lo del tema, que inclusive también esto de la relocalización de empresas, de atraer más inversión extranjera directa, junto con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, quiero creer por las personas que pusieron ahí que sí se puede hacer. Vamos a ver, pues está por verse, ¿no? Pero lo malo es que van a entrar pues como con un rezago, ¿no? Y con un lastre por toda esta desconfianza que se ha generado sobre México por el plan C. Y la belleza que tenemos también para explotar todo el corredor transísmico, que no han hecho más que un viejo ferrocarril de diésel que pues no es lo que se requiere para un corredor transísmico como el que debería de ser, digamos, una competencia sana con el Canal de Panamá. Así es, y bueno, de otras perspectivas económicas, pues la inflación, yo creo que pues a lo mejor este año pudiéramos cerrar alrededor del 4.40%. Con esto, pues el Banco de México yo creo que va a tener que seguir siendo cauteloso para recortar la tasa de interés, y nosotros estimamos que hará solamente otros 2 recortes. Vemos que la inflación puede seguirse desacelerando el siguiente año, pero para cerrar como en 3.6-3.9% en el 2025, y que será hasta el 2026, inicios del 2026, cuando se pueda regresar a niveles cercanos de inflación del 3%, que es el objetivo del Banco de México, y del crecimiento económico. Así es. Y también, y con esta desaceleración de la inflación del siguiente año y con la desaceleración económica, pues ya habrá un panorama pues más conveniente para el Banco de México para seguir recortando la tasa de interés, que creemos que este año va a terminar en 10.5, o sea que hará otros 2 recortes, y que el siguiente año sí va a ser más agresivo con los recortes, y a lo mejor la tasa podría cerrar en 8.50%. Bueno, pues entonces esto nos da un panorama todavía retador para el resto del 2024, 2025 no se diga, porque vamos a tener todavía una tasa de interés alta, un bajo crecimiento económico y una inflación que se va a desacelerar, pero que todavía no regresará al objetivo del Banco de México. Y en el 2026, aunque las condiciones económicas creo que serán pues menos retadoras, pues está la revisión del TEMEC, y entonces ahí se pueden detener algunas inversiones hasta ver qué es lo que va a pasar con esta revisión. Así es. Fantástico todo lo que estás diciendo. Ahora yo estoy volteando ya con el ojo de lado, nada más a ver cómo va la inflación, porque la inflación está subiendo, ¿eh? Sí, desafortunadamente la inflación pues ya lleva 4 meses consecutivos subiendo, alejándose del objetivo del 3% del Banco de México, y la última estimación a junio una inflación de 4.98%. Así es, del 5% otra vez. Así es, y si vemos solamente de la segunda quincena de junio, 5.17%. Y bueno, pues en junio pues las frutas y verduras subieron un montón, sector servicios no se diga, y bueno, pues además también las mercancías no alimenticias, es decir, sí hubo un efecto de traspaso por la depreciación del peso. Entonces también ahí estamos viendo cómo la incertidumbre pues genera una mayor volatilidad, y la mayor volatilidad se ve reflejada también en presiones inflacionarias. Y precisamente por esto de la alta inflación, creo que el Banco de México será muy cauteloso y que solamente hará 2 recortes más en la tasa de interés. A mí me llamó mucho la atención como Jonathan Heath, uno de los subgobernadores del Banco de México, escribió en su cuenta de Twitter, bueno, de X, ahora que se llama así, que pues era preocupante, ¿no?, los niveles de inflación. A veces uno cree que pues solamente creemos nosotros que la inflación es preocupantemente alta, pero no, pues ya si lo está diciendo uno de los subgobernadores es porque realmente así lo ven, y pues en consecuencia yo creo que van a ser cautelosos con los recortes en la tasa, porque si no pues se les sale de control la inflación. Así es, y mira que Jonathan es muy objetivo y muy cuidadoso con las palabras. Para que diga preocupante es porque realmente no está viendo el panorama alentador para los próximos meses por lo menos, ¿no? Sí, así es, sobre todo pues se está viendo que se está alejando del objetivo del Banco de México cuando debería de estar regresando. Y fíjate, de la inflación, pues hay que recordar que la podemos dividir en la parte
el componente subyacente, que es lo que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo, es donde están los productos con los precios más estables, y el componente no subyacente, en donde están los productos con los precios más volátiles, como los energéticos, agropecuarios, y también están ahí las tarifas del gobierno. Sin embargo, aunque la inflación en México ha estado incrementándose por el componente no subyacente, pues finalmente es una mayor inflación, ¿no? Y también esto termina mermando a otros productos, y además la depreciación del peso en junio no ayudó mucho. Y ya sé que mucha gente está pensando, bueno, pero el peso ya se regresó, ahorita está cotizando alrededor de 17.80 pesos por dólar, pero difícilmente los precios bajan en México, si acaso no cambian, y ya entonces la inflación pues sí baja, pero no tanto. Entonces, y todavía está la expectativa de a ver qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, y que todo esto pueda causar más volatilidad al tipo de cambio, y que con esto, bueno, pues resurjan más presiones inflacionarias. O sea, le estás poniendo a la sopa entre bichos muy peligrosos, más aparte picantes de lo más salvajes de los que tenemos en México, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente como que se ven muchos riesgos para la inflación y para el crecimiento económico de México. Pues ojalá la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, nos esté escuchando, y si no alguien de su equipo, que le haga llegar esta grabación, porque le estamos diciendo lo que de veras es el sentir, no de nada más del sector privado o del Consejo Coordinador Empresarial, es de todo el país, porque lo está sufriendo la población cuando va al mercado o cuando va al supermercado, o no encuentra los productos porque hay escasez, mucha escasez de productos, o precios muy altos para poder comprar muchos de los productos básicos que se requieren. Todas las semanas se están subiendo los productos en los supermercados y mercados, con todo, y que supuestamente no debería de ser así, pero ya se quedó esa tendencia, esa inercia tradicional. Cuando empieza a tomar ciertos niveles de vuelo en la inflación, empieza a generarse una inercia que ya escapa a la capacidad del Banco de México de controlarla. Fíjate que creo que todavía la inflación está a niveles controlables. Lo que sí es que pues el gobierno puede ayudar. Si baja el déficit presupuestario, ayuda también a que se controle más rápidamente la inflación. Pero a ver cómo le hacen para bajar ese déficit presupuestario, que tienes toda la razón. Pues sí, porque también, ahí tienen el reto, como platicábamos hace ratito, de no recortarlo tanto, que lleven a cabo una recesión en México, pero por el otro lado, pues tampoco que vayan a recortar la calificación crediticia de la deuda soberana de México por el alto déficit presupuestario que tenemos. Pues muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que es un panorama muy amplio y muy preocupante el que nos estás ofreciendo, regalando. Tan preocupante como el que ya hemos discutido aquí también con nuestros amigos del auditorio en materia de la reforma judicial, ¿no? Que es otro tema que tiene preocupado ya no solamente a México, sino también a muchos países del mundo, entre ellos, por supuesto, el resto de Norteamérica, la Unión Europea. Están sumamente preocupados por esa destrucción de la norma, judicial, y la fractura de los tres poderes de la Unión para controlarlos directamente el Poder Ejecutivo. No, al contrario, muchas gracias a ti por tenerme aquí en el programa. Cuando platicamos con Gaby Siller, no teníamos varios factores muy importantes para la economía mexicana en mente y para nuestra relación con Estados Unidos en particular, pero ciertamente con Canadá. El componente, por un lado, mexicano negativo que publicó el INEGI y Banco de México, unos componentes negativos muy serios de la inflación, sobre todo, y la propia Gaby Siller lo explica en sus comentarios en Twitter, en lo que antes era Twitter, hoy X. Por otra parte, el cambio de estafeta en la reelección del presidente Joe Biden por la virtual candidata demócrata Kamala Harris, y la reacción favorable nacional allá en Estados Unidos a este personaje. Tercero, la fórmula republicana de un presidente convicto popular con un vicepresidente totalmente intrascendente pero antimexicano. Cuarto,
el famoso algo pasa en Palacio. Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, muy nervioso por la relación con Estados Unidos, ya sea con un presidente republicano que no es su amigo, o por el contrario, una presidenta demócrata que apretará tuercas a México, sobre todo rumbo al 2026 y la revisión del TEMEC, con temas como migración, seguridad nacional con el problema del tráfico de drogas, en especial fentanilo. Y 5, una política donde las casualidades no existen. Algo hay ya tan grave en la relación bilateral que aparece la noticia de la entrega de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos menos conocidos de El Chapo Guzmán, a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas. Déjeme leerle rápidamente lo que dice Gaby en su post de X, que lo puede usted encontrar, por supuesto, fácilmente con la dirección que aparece aquí en este podcast del futuro de todo de X de Gaby Siller. Y dice: sobre el dato muy negativo publicado hoy de la inflación en México, la inflación al consumidor en México se ubicó a tasa quincenal en 0.71%, la más alta desde la primera quincena de noviembre del 2017, considerando cualquier quincena, y también desde la primera quincena de julio de 1996, considerando una quincena igual. A tasa anual se publicó y se ubicó en 5.61%, acelerándose desde el 5.17%. Es altísima la inflación para la primera quincena de julio, muy alta, y siendo la mayor desde la segunda quincena de mayo del 2023. Las presiones al alza estuvieron explicadas por el componente no subyacente, que registró una inflación quincenal del 2.32%, la mayor tasa para una quincena igual en la historia del índice de una inflación anual de 10.64%, la mayor de la segunda quincena desde la segunda quincena de agosto del 2022. Por su parte, el componente subyacente registró una inflación quincenal del 0.18%, siendo la menor para una quincena igual desde 2019, otra vez fíjese el año, y una inflación anual de 4.02%, la menor tasa desde la segunda quincena de febrero del 2021. Cabe recordar que a pesar de que el componente no subyacente incluye los componentes con los precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno, se ha observado que cuando se acelera frecuentemente le siguen aumentos en la inflación subyacente y en general. Esto es relevante pues la inflación anual del componente no subyacente acumula 23 quincenas consecutivas al alza. Lo demás lo puede usted revisar en el post sobre este tema de la inflación que publicó Gaby Siller, o sea que lo puede encontrar usted en X de Gaby Siller. El caso es que muy malas noticias para nosotros los consumidores. Van a estar más caros, por supuesto, todos los productos, los bienes, servicios, supermercados, mercados, alimentos, ropa, todo se va a subir de precio. Muy malas noticias también para los productores del campo, para los algunos industriales y sobre todo para el sector servicios, ¿no? Es ahí donde también va a tener un impacto terrible esta inflación, que por supuesto de nueva cuenta se aleja rápidamente del nivel, digamos, que quiere siempre mantener como nivel base Banco de México de entre el 3 máximo 4%.
nos estamos rápidamente alejando de esto y no ha terminado 2024. 2025, como nos decía Gaby, pues puede haber inflaciones todavía más altas. Muchas gracias a Gaby, a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base y profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey, por supuesto, Campus Monterrey, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Gaby y de Banco Base, puede visitar el sitio de Banco Base que aparece aquí en la portada específica de este programa de El Futuro de Todo. A Gaby fácilmente la localizan en LinkedIn como Gaby Siller, pero más les recomendamos a ustedes a través de X, otrora Twitter, @Gaby con Y, Siller con doble L, P de Pagasa, nada más la inicial P. Gaby Siller, inicial P. Ahí es donde más fácil puede encontrarla, puede mandarle mensajes y por supuesto ella publica información muy importante sobre la economía de nuestro país. Por último, los invitamos a visitar desde ya nuestro programa o podcast, como le quiera llamar usted, Momento Político, donde semana a semana el maestro Ricardo de la Peña y un servidor charlaremos en tono amable, fresco, sobre los graves devenires en política y en la ideologización económica que a nada bueno lleva y qué es lo que podemos esperar de la nueva administración de nuestro país. En nuestro primer programa vamos a platicar, Ricardo y yo, acerca precisamente de los cambios de estafeta en el Partido Demócrata en Estados Unidos, de la situación del Partido Republicano y de las presiones, los problemas que cualquiera de los dos partidos van a provocar para nuestro país. Momento Político, con Ricardo de la Peña y un servidor, en las redes sociales, por supuesto, incluyendo Spotify. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.